Ya creamos el cronograma del proyecto. Ahora la pregunta es, ¿cómo controlamos el cronograma del proyecto? Si bien esto se debió haber definido en nuestro plan de gestión del cronograma, pero repasemos un poco este proceso. La medición del desempeño, más allá de poder comprender el estado del proyecto, de poder disponer de información para la toma de decisiones, de poder decidir cuáles son esas acciones oportunas y apropiadas para mantener el desempeño del proyecto de acuerdo con lo planeado, y el poder lograr los objetivos y generar valor mediante la toma de decisiones informadas y oportunas basadas en pronósticos y evaluaciones confiables. Aparte de todo esto que es importantísimo, el valor de medir, o sea, de hacer las mediciones, de hacer seguimiento, de controlar, el valor no está en la recopilación y difusión de los datos, sino en las conversaciones sobre cómo utilizar esos datos para tomar las acciones apropiadas. Tomando en cuenta esto de que lo esencial, el valor en sí de la medición es poder tomar decisiones, entonces es muy importante saber cuál es ese dato que estoy levantando, que estoy recopilando para poder analizarlo, cómo lo voy a analizar para transformarlo en una información que realmente me permita tomar decisiones. Algunas acciones que podemos llevar a cabo cuando estamos controlando el cronograma son determinar el estado actual del cronograma, determinar si el cronograma ha cambiado, influir en los factores que generan cambios, reconsiderar las reservas del cronograma, pronosticar la culminación del proyecto, determinar las variaciones, realizar revisiones y retrospectivas, volver a priorizar el trabajo restante y gestionar los cambios. ¿Cuáles son esas medidas del desempeño del cronograma que podemos analizar? Fechas de inicio y fin, el esfuerzo y la duración, variación del cronograma, el índice de desempeño del cronograma. Aquí vemos la importancia de definir la línea base del cronograma, en este caso en MC Project. Muchas veces utilizamos el MC Project nada más incorporando o incluyendo las actividades, colocando fechas manualmente y comenzamos a reportar los datos reales. Debemos tener cuidado y por eso es fundamental y por eso estamos haciendo este repaso de técnicas, herramientas, conceptos, términos, porque es esencial definir, establecer la línea base, en este caso cuando utilizamos el MC Project, para que el programa, con base a los datos reales que suministramos, nos pueda determinar cuál es la variación, cuál es el pronóstico, si vamos a terminar a tiempo o no. Podemos visualizarlo rápidamente acá en esta imagen donde vemos las barras grises, es la línea base que hemos establecido. Luego las barras azules o en un gris más oscuro es lo que o ya se ejecutó o está en ejecución. Pero en este caso, en esta segunda fase, hay una desviación con respecto a la línea base y el programa nos muestra cuál es la proyección, es decir, que vamos a terminar a una fecha diferente a la que hemos establecido previamente en nuestro cronograma, en nuestra línea base, en nuestro plan. Otro aspecto importante cuando estamos controlando el cronograma es poder disponer de alguna representación gráfica que nos permita o que nos muestre cuál es el desempeño de avance o el desempeño, el progreso del proyecto. Podemos utilizar lo que se conoce como curva S, en donde tenemos reflejado el alcance, el tiempo y los costos. También podemos sencillamente utilizar una gráfica de avance, de progreso de avance físico, donde manejamos alcance y tiempo. Lo que sí es importante resaltar es que esta curva debemos haberla planificado previamente para poder, cuando estemos ejecutando el proyecto, poder entonces comparar lo planificado con los datos reales.
Igual como hacía mención en videos anteriores, la importancia de poder planificar cómo vamos a controlar el cronograma. Si sencillamente vamos a compartir, por ejemplo, el archivo de MS Project, si tenemos que enviarlo en PDF o si vamos a utilizar datos que están allí o información que ha sido procesada a través del programa con base en los datos reales que hemos suministrado, y esa información la vamos a incluir en algún reporte que nos han exigido o en algún reporte que nosotros hemos creado, que nos permite no solamente poder visualizar, por ejemplo, un diagrama de Gantt, sino poder incluir información adicional como, bueno, cuáles son los riesgos que se han presentado o si debemos ajustar algún aspecto en el plan de comunicaciones o en las adquisiciones. Entonces, es muy importante saber qué reporte tenemos que utilizar, si vamos a utilizarlo, disponer de esta información o de esta plantilla previamente, también saber con qué frecuencia se tiene que generar esto o si tenemos que presentarlo en alguna reunión que hemos establecido semanalmente, mensualmente, donde, dependiendo de las partes interesadas que asistan a esta reunión, entonces la información se deberá presentar de alguna manera u otra. Finalmente, la intención en la medición y visualización de datos es aprender y mejorar. Esto es lo clave, esto es lo esencial, aprender y mejorar. Para optimizar el desempeño y la eficiencia del proyecto, se mide y se informa solamente la información que nos permita aprender, facilite una decisión, mejore algún aspecto del desempeño del proyecto o del producto, ayude a evitar un problema y prevenga el deterioro del desempeño. Muchas veces tenemos una cantidad de indicadores, de métricas, informamos cosas que no nos permite tomar una decisión o resolver una situación o mejorar la gestión del proyecto. Entonces, la reflexión es, pensemos cuál es esa información que realmente nos permite controlar, en este caso, el cronograma del proyecto. Bien, hicimos todo este repaso de términos, definiciones, técnicas y herramientas para que podamos tener sobre la mesa todos estos elementos que vamos a aplicar utilizando MS Project. ¿Por qué MS Project? Porque aunque algunos jefes de proyectos, project managers, gerentes, algunos no utilizan ninguna herramienta para planificar, aunque nos parezca sorprendente, otros utilizan Excel, que no está mal, está bien, incluso Microsoft Project u otro software, solo lo utilizan para controlar un avance del progreso físico, una lista de actividades con unas fechas y qué actividad ya se cumplió y cuál no. Pero no es igual decir que tenemos 10 actividades donde cada una de ellas dura una semana, pero la décima dura un mes. No podemos decir que tienen el mismo porcentaje a nivel de peso, de avance, de progreso. Entonces, seguramente algunos utilizan las herramientas de programación, pero no con el enfoque o no con los fundamentos de gestión de proyectos. Microsoft Project nos ayuda a planificar y realizar seguimiento a los proyectos. La calidad de la información y del cálculo que realiza el programa dependerá del dominio que tengamos sobre la herramienta y de conocer y tener claro los fundamentos de gestión de proyectos. MS Project es uno de los programas más conocidos y utilizados para la gestión de proyectos. Con esta herramienta podemos tomar decisiones sobre la planificación, ya que en todo momento conocemos cuáles son las variaciones que se producen sobre el proyecto. Una de las principales características del programa es que se nos es familiar porque se desarrolla en un ambiente que ya hemos trabajado, como son las otras aplicaciones de Microsoft. Además, es uno de los programas que nos permite poder aplicar todas esas técnicas y herramientas, en particular para los proyectos con enfoque predictivo. Conceptos básicos en MS Project. Para MS Project,
Proyecto es la planificación de un conjunto de tareas durante un periodo de tiempo a las cuales puede asignar recursos. Tarea es la actividad planificada en un proyecto. Y recurso se refiere a personas, materiales o costos que pueden ser asignados a una tarea. Es importante resaltar que para MC Project no hay diferencia entre actividad, paquete de trabajo o tarea. Todo lo llama tarea. Por eso es que es muy importante, el repaso que hicimos y que nosotros seamos conscientes de las diferencias, de los conceptos, para que podamos saber cuando estemos ante el programa, poder saber que el programa, por ejemplo, puede marcar una tarea o una actividad que tiene duración, la puede marcar como un hito. Entonces, conceptualmente ya sabemos que esto no es así, porque un hito tiene una duración 0. Entonces, es muy importante tener esto claro. Y los recursos, si bien es cierto que la clasificación de los recursos puede variar dependiendo de cada proyecto, MC Project los clasifica en trabajo, a todo lo relacionado con personal. Luego tenemos un recurso que se llama tipo material y uno que se llama tipo costo. Entonces, comprender cómo el programa clasifica los recursos nos va a permitir a nosotros saber de nuestra lista de recursos cómo agregarla o asignarlo en el programa. Estados del proyecto en MC Project. ¿A qué se refiere? Cuando nosotros estamos planificando, es decir, estamos creando el cronograma del proyecto, nosotros vamos a trabajar en unos campos o columnas que se llaman, por ejemplo, duración, trabajo, pero que no tienen un apellido, como les digo yo. Estos campos o estas columnas, allí nosotros introducimos la información actual durante la planificación. Una vez que hemos terminado y que se establece la línea base del proyecto, tenemos unos campos o unas columnas que se llaman duración, trabajo, costo, previsto o línea base. Y estos campos que utilizamos durante la planificación, después de haber establecido la línea base, van a pasar a ser nuestra información de proyección. Si nosotros no establecemos la línea base, entonces cuando estemos en la ejecución y estemos incorporando al programa los datos reales, el programa no va a poder calcular la variación del progreso del proyecto, es decir, no va a poder comparar la duración real o los datos reales en general contra lo previsto, lo establecido en la línea base. Y por lo tanto no vamos a poder saber realmente cómo va el proyecto y no vamos a poder saber o hacer las proyecciones para saber si vamos a terminar a tiempo o no, si necesitamos más recursos, si necesitamos hacer algún ajuste o alguna actualización. Entonces es fundamental no solamente crear el cronograma, sino establecer la línea base del proyecto. Tenemos aquí una vista de cuáles son los principales campos que utilizamos en MC Project. Tenemos duración, que es el tiempo hábil que transcurre desde que comienza hasta que finaliza una tarea, una actividad o un proyecto. Comienzo, se trata de la fecha de inicio, ya sea de la actividad, tarea o proyecto. Fin, la fecha fin de la tarea, actividad o proyecto. Trabajo se refiere al esfuerzo. Es el tiempo que los recursos invierten en una tarea o proyecto. Y los costos, la valoración monetaria de un recurso, tarea o proyecto. Entonces, estos son los campos principales que vamos a utilizar y luego en el seminario, en la práctica, veremos otros campos adicionales. Entonces, antes de abrir el archivo de MC Project y empezar a vaciar toda la información para poder crear nuestro cronograma, ¿qué tenemos que hacer previamente? Tenemos que saber cuál es el enfoque de desarrollo del proyecto, qué procesos, técnicas y herramientas ha establecido la organización para desarrollar y controlar el cronograma del proyecto, si existiese, y si no, entonces nosotros tenemos que definirlo. ¿Cuál es el ciclo de vida del proyecto? ¿Cuál es el alcance del proyecto?
Es decir, tenemos que haber creado nuestra EDT. ¿Cuál es la fecha de comienzo o la fecha de finalización del proyecto? Porque a través de MS Project podemos crear el cronograma indicando la fecha de inicio y con base a toda la información que suministramos nos da la fecha de fin. Pero también podemos indicarle el proyecto debe terminar este día y con base a toda la información que suministramos nos puede indicar para que puedas terminar en esa fecha debías haber comenzado hace tantos meses, por ejemplo. ¿Qué calendarios vamos a utilizar? ¿Cuál es la lista de las actividades? ¿Qué hitos necesitamos? ¿Qué dependencias se tienen que considerar? ¿Qué delimitadores también hay que considerar? Para cerrar, les dejo esta reflexión. Un escritor no tiene sus tareas resueltas instalando Microsoft Word. Y nosotros no planificamos un proyecto instalando Microsoft Project. Debemos conocer y aplicar las buenas prácticas para gestionarlo adecuadamente. Les dejamos por aquí la bibliografía que hemos utilizado para realizar estos videos y para que sustentan también el seminario de MS Project que vamos a ver más adelante. Para mí es un placer y un honor poder acompañarlos en este proceso de aprendizaje.